Bienvenidos a esta primera clase, a esta primera sesión de investigación de mercado que sigue el modelo freemium, modelo que se basa en que podáis ver estos videos y podáis entender un poquito mejor cómo trabajamos en PDC Investments y sobre todo os sirva para daros vuestros primeros pasos porque mi negocio, mis estudios de mercado están muy enfocados en traer flujo a las empresas o en traer inversionistas, traer negocio en términos de ventas. Entonces no tengo ningún reparo en dar mucha formación para vosotros y que ya si queréis algo muy específico, muy personalizado, si traéis inversionistas, nosotros más que encantados de trabajar algo muy específico para los inversionistas que nos traigáis a nosotros o inversionistas que queráis mover para canalizar flujo. Y es un modelo completamente diferente al de facturar por horas. Nosotros vamos por volumen de negocio, vamos por volumen de fondeo en proyectos inmobiliarios principalmente. Aunque también si tenéis cualquier tipo de negocio podemos buscar cómo facturar. Bueno, en primer lugar, en ChatGPT ahora podemos cargar imágenes, podemos cargar documentos y yo estoy con el plan premium, entonces aquí empiezan las barreras de entrada. Por muy buenista o muy altruista que quiera ser, vamos a ir viendo varias barreras de entrada, como es la suscripción de ChatGPT, también el tema de Canva. Si vamos a querer hacer una edición un poquito más avanzada, vamos a necesitar Canva o vamos a necesitar Adobe. Y concretamente podemos ir añadiendo imágenes, podemos también buscar en profundidad, podemos buscar en la web. Por cierto, buscar en la web no se podía antes, ahora sí se puede, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si voy a cargar un archivo como los que veis aquí, cuidado porque no puedo generar una imagen a la vez o no puedo buscar en internet. Entonces vamos a tener que ir paso a paso. Y ahora que ChatGPT está bastante avanzado y tiene varios modelos y sobre todo cada vez va más enfocado en generación de imágenes, vídeos, documentos, hay que tener mucho cuidado porque ya no es contarle nuestra vida y ya no es, oye, pónmelo gracioso el texto o ya no es hazlo creativo, sino que vamos un poquito más allá. Y por eso grabo este vídeo, para que podamos empezar en un uno a uno desde una posición de que entendáis un poquito cómo trabajamos. Bueno, en primer lugar, trabajamos con documentos que ya no es copiar y pegar con la dificultad que ello implica, ya no es copio, importo imágenes o no soy capaz de copiar todo el texto y tengo que copiar por partes, no. Aquí vamos directos con el documento y después lo que vamos a buscar es el estudio como tal. Es decir, vamos a sacar la información que, por ejemplo, ya está en una inmobiliaria, como es este caso, o la información que ya se había recolectado para otro cliente, y la vamos a trabajar para generar un nuevo análisis financiero y operativo que nos va a servir, en este caso, para captar fondos. Por supuesto, estamos abiertos a inversionistas siempre que buscan un retorno de inversión y que pues, le podemos ofrecer distintos proyectos. Al final esto es una forma de justificar nuestro modelo de negocio con base al valor, no con base a cuánto podemos llegar a hacer en horas, sino en valor, en cuánto flujo traemos a la empresa. Entonces, cuando hablamos del estudio de mercado, primero estamos partiendo, en este caso estamos partiendo de un estudio que ya existe y lo estamos actualizando. Estamos trabajando con una inversión estimada de 200 millones, valor del terreno, preapertura, financiamiento. Aquí vamos con ejemplos que, por ejemplo, le servirían a Mr. Pool, que trae piscinas, trae albercas. Piscinas en España, albercas aquí en Latinoamérica, en México en concreto. Y el financiamiento puede tener sus derivadas, ¿no? Deuda, capital propio, también venta de acciones. Podemos trabajar incluso un modelo en el que incluyamos ventas, ¿vale? Autofinanciación. Y trabajamos lo que viene a ser un apalancamiento sobre capital propio. ¿Okay?
tasa de interés, hasta qué punto podemos negociar un interés un poquito más alto y luego hacer un estudio que aguante un interés más alto, o cómo le podemos vender a un inversionista privado en una conversación privada para luego bajar recursos. Por ejemplo, en este caso el objetivo es estructurar, ¿vale? Tenemos que bajar un capital de Estados Unidos de en torno a 500 millones de dólares que aterriza con base a un proyecto muy elaborado, no vale un proyecto que te hace ChatGPT en una mañana, ¿ok? En este caso tiene que haber renders, en este caso tiene que haber análisis de costos, tiene que haber un detalle muy específico, tiene que haber alguna carta de intención por parte de algún hotel, que es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestro objetivo es tener cartas de intención que básicamente digan, oye, pues por las características del terreno, por las características del inmueble, yo desarrollaría. Sin embargo, necesito ver detalles jurídicos, necesito ver detalles legales. Y ahí bueno, entramos en otra fase del análisis. Por supuesto, estoy en el lado de hay que salir a buscar inversionistas. Y puede que estéis pensando, tengo muchos clientes, nada se interpone en mi camino. Bueno, aquí siempre hay que buscar inversionistas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo que ofrecer al mercado. Siempre tenemos algún producto interesante que ofrecer. Proyecciones. En este caso estamos teniendo en cuenta la ocupación de un hotel, pero puede ser cualquier variable. Puede ser atención de clientes por semana, puede ser atención de pacientes si estáis en el sector médico. Puede ser también, en el caso de las albercas, cuántas albercas vendo a la semana, cuántas albercas vendo al mes, y hacer una proyección financiera con base al precio, con base a si incorporo un vendedor nuevo o no. O sea, todo eso son análisis contrafactuales o análisis de escenarios en los que vas construyendo escenarios comparativos. Nosotros tenemos una técnica con inteligencia artificial que es comparar dos escenarios. Aquí es donde la inteligencia artificial no me puede sustituir a mí. Yo analizo esos dos escenarios muy desagregados, muy razonados matemáticamente hablando. Ya no es, desde mi punto de vista, con inteligencia artificial, ya no es de qué depende algo, ya es de qué depende con base a una ponderación. Y ya tienes un porcentaje de ponderación causal que te permite hacer un tercer modelo, un tercer escenario, y ese tercer escenario es el que presentas como conclusión. ¿Ok? Entonces, aquí acabamos teniendo un dato que es el EBITDA, que al final es cuánto te arroja de beneficio, y el ROI, el retorno sobre la inversión, se podría construir después. Nos hemos enfocado mucho en el EBITDA, pero bueno, al final lo que quiere el inversionista es saber en cuántos años recupera su dinero. Ahí sí es cierto que se queda un poco cojo ChatGPT, es más fuerte DeepSeek, pero bueno, es que ChatGPT con la versión de pago va súper bien y luego siempre se puede comparar con DeepSeek o siempre se pueden complementar. Indicaciones para cada tipo de hotel, solo adultos, hotel familiar. En este caso lo que buscamos es dar una idea o dar un modelo que luego se pueda modificar, que luego puedas adaptar, pero ya sabemos precio estimado por noche, ya sabemos ocupación promedio estimada, ya podemos ir manipulando los datos con base a cómo queremos desarrollar el modelo, no con base a cuál es nuestra opinión, sino a un modelo que es tan objetivo como queramos que sea, que podemos luego introducir alguna variable, podemos moldear los datos, por no decir manipular los datos, que al final del día tú manipulas datos, técnicamente manipulas datos en el momento en el que le dices al modelo o le dices a la máquina que quieres incluir un efecto de cualquier tipo de factor que no tenga tan en cuenta el modelo, o que elabore un modelo que cumpla con una serie de especificaciones científicas, lo cual también es un tema importante, incorporar bibliografía, incorporar referencias, traer datos de webs, traer datos que podamos introducir a mano. Todo eso es súper importante y al final del día tenemos también dentro de los estudios de mercado
un factor comercial muy importante. O sea, al final son herramientas para una llamada en la que tienes que defender que si incorporas bodas vas a tener un 7-8% adicional. Puedes enfocarte un poquito más en las bodas por ser capaz de tener departamentos amplios y a la vez que sea relativamente económico por la extensión del terreno, cosa que por ejemplo en Tulum es más difícil porque no tienes tanta extensión de terreno, a menos que vayas de la carretera, bueno, carretera, si se puede llamar carretera, con respeto hacia Tulum, pero la avenida de la zona hotelera de Tulum hacia allá, ¿vale? Es una zona en la que se puede expandir muy bien un hotel, y de hecho tenemos un hotel en venta que tiene ese plan de expansión. Bueno, costos de operación, costo medio por empleado. Aquí podemos hacer un desagregado muy interesante. Podemos incluso agregar tema de fidelización de los empleados, fidelización de clientes. Podemos elaborar un flywheel en el cual defiendes que por una inversión inicial un poco más grande acabas teniendo una fidelización de cliente-empleado que te permite cerrar el ciclo. Canales de distribución y los indicadores financieros más relevantes. En este caso, el ROI puede ser el más común si hablamos con un inversionista que quiere, oye, ¿y cuánto deja? ¿Sabes? Al final, cuando vamos con un elevator pitch, necesitamos argumentos o elementos que estén muy priorizados, que sea, oye, rompo el hielo diciendo dejaría un 17% y el ROE para el inversionista sería el 27%. ¿Por qué es tan importante hablar de ROE? Pues que al final del día estamos en un equipo y podemos conseguir financiamiento. No es pon 100, construye con 100, explota con esos 100. No, es tú pones 20 para obtener un préstamo, una financiación de 80, con esos 80 y con esos 20 vas a ejecutar operaciones, vas a comprar la tierra, vas a mantener tu estructura financiera y por lo tanto sube el retorno. Y ahora, si queremos hacer una modificación, por ejemplo, pasar de 600 a 1250 cuartos y hacerlo rápido, pues al final todo acaba siendo manipulable en cuanto a parametrización. ¿Por qué es tan importante hablar de parametrización? Porque yo sí es cierto que puedo tener un Excel o puedo tener una hoja de cálculo que cuando, sobre todo una hoja de cálculo, más que un Word, cuando tengo una hoja de cálculo en la que muevo una variable y todo debería estar encadenado, es cierto que puedo llegar a encadenar muy bien mis datos, que puedo llegar a nutrir muy bien mi matriz de datos en el momento en el que hay un cambio. Por ejemplo, una conversación en la que estábamos hablando de, oye, ¿y cuántos cuartos de hotel debería de tener? 600 se queda corto, estaríamos más en 1200. Entonces, partiendo de ese punto, partiendo de ese supuesto, luego vamos con la tarifa bruta por persona, tenemos tarifa neta, tenemos un análisis de costos y al final del día tenemos un desglose que nos permite defender que cada hotel debería de tener unas 625 habitaciones y aquí ya pues, entraríamos en el EBITDA, entraríamos en el total de huéspedes, entraríamos también en el ingreso aislando por paquetes, en este caso no paquetes. Y bueno, aquí también podríamos, por ejemplo, incluir la variable de cuánto, aquí ya poniéndome muy técnico, ¿vale? ¿Cuál es la elasticidad de la oferta en cuanto a cambios entre solo adultos y familiares? Es decir, ¿a cuánto beneficio voy a... voy a... sí, voy a prescindir de un beneficio. Entonces, necesito introducir un cambio que me acabe generando una estructura más interesante. Y por eso hay que ir adaptando elasticidad, hay que hacer un análisis económico que vaya siendo interesante para el inversionista. Más allá de datos
duros o de datos proyectados como estimación de lo que se suele trabajar en el día a día, pues ya datos un poco más analíticos, ¿vale? Tenemos ingresos por paquete, o sea, aquí, por ejemplo, tendríamos que habría mucha dependencia de las agencias de viajes en cuanto a que hagan ingresos por paquete, tipo vuelo y estadía, vuelo y all inclusive, todo incluido con actividades tipo tour de 1 o 2 días. O sea, algo así nos estaría marcando un 92-93% de los ingresos, y luego por no paquete pues ya sería entre 7 y 8. O sea, sí, pesaría muchísimo el tema de los ingresos por programas completos, tipo Halcón Viajes, tipo agencias de viajes que te traen los clientes. Estructura de costos por huéspedes. Aquí veríamos también un estimado de costos que de nuevo podrían ser desagregados todo lo que quisiéramos. O sea, si queremos defender que estaríais más por la opinión o más por la labor de hacer una inversión en la que se comprometan con un capital enfocado en el terreno, que en este caso es lo que nos interesa a nosotros, principalmente hay que decir, ok, tú ya vas a poder llevarle a tus socios, a tus inversionistas, este plan para ir bajando el recurso y ponerte a construir rápido. Al final del día, a ellos lo que les interesa es, ok, ¿cuánto voy a generarle cada año en lo antes posible, en el mínimo tiempo posible? Entonces, nosotros lo que vemos es, ok, puedo ofrecer el terreno y puedo ofrecer el terreno por características básicas, pero primero de marketing, un producto tiene características básicas y características ampliadas. Nosotros vamos mucho por la característica ampliada de, oye, pues tu estructura de costos sería súper interesante, por ejemplo, con la energía. La energía, en este caso estamos hablando de México y en general tienes un costo de producción de energía y un costo de distribución y de consumo inferior a Estados Unidos. Si empiezas a comparar tu estructura de costos con una estructura de costos como pueda ser de España, de Estados Unidos, de Canadá, enseguida vas a ver que a una empresa canadiense, a un grupo canadiense o a una empresa que esté buscando un destino de inversión, le puede interesar por una única cuestión de arbitraje. Todo eso lo podemos trabajar. Y precisamente si hay una objeción tipo, es que estoy pensando en Miami, es que estoy pensando en Alberta, es que estoy pensando en Vancouver, y ahí es donde entra el análisis enfocado al cliente. Por supuesto, ese ya es un análisis premium, es un análisis con un costo específico. Bueno, canales de distribución, tendríamos venta directa, OTAs, aquí pues Booking principalmente, agencias tradicionales. Aquí sí habría que hacer un ajuste, porque no tiene sentido mezclar venta directa y clubes de viaje con Estados Unidos como mercado de origen. No tendría mucho sentido, de hecho nos lo desagrega un poco, pero siempre podemos luego hablar con la inteligencia artificial o tener por fases una optimización de todo el texto, porque al final lo que te dan es para romper el hielo y para vender el informe y luego hacer un informe un poquito más detallado. Más que vender el informe es vender que vas a hacer el informe, que en muchos casos también es parte del proceso de monetización. En cuanto al resumen ejecutivo, vamos a ir viendo paso por paso qué le interesa, en este caso a nuestro comprador o a nuestro cliente final. Hacemos un desagregado, por cierto, aquí vemos fallas, o que aquí no suma un 100%. Y en cuanto a lo residual, o en cuanto a dar tranquilidad de, oye, vas a cerrar el ciclo en 14 años, ver que sube la plusvalía y ver un análisis 360, pues te da bastante tranquilidad también. Ocupación promedio, tarifa bruta, todo lo podemos estimar, y rápido y barato, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de otros programas o de otros sistemas que sí te permiten ir haciendo estimaciones, por ejemplo con R o con Python. Sin embargo, no es tan intuitivo, no es tan rápido, no puedes manipular tan rápido los datos. Sí es cierto que puedes sacar datos a través de scripts, a través de programación,
Pero la realidad es que desde que puedes importar documentos aquí estás del otro lado casi. O sea, es más una cuestión de que no se quede trabado, que es también un riesgo si utilizáis ChatGPT un poquito más allá de lo básico, que se quede trabado y que al final quieres hacer una gráfica sencilla y estás media vida. Pues eso sí puede ser otro tema a tener en cuenta. Y luego, pues justificar porcentajes de venta que van por otro canal, por otra vía. Y bueno, al final es darle a un posible comprador un estimado que luego podamos exportar. Es una de las cosas interesantes de ahora. Podemos exportar a cualquier formato que queramos. Eso sí, a veces falla. Por ejemplo, aquí dámelo para luego copiar y pegar. A poder ser, pues ahora que podemos incorporar documentación y obtener documentación de salida, pues lo mejor es que nos den también documentación de salida. Y en cuanto a valoración, siempre hay que estar buscando cualquier tipo de vinculación comercial, porque al final lo que vende o lo que persuade es tú me traes un cliente. Y si me traes un cliente y cierro con el cliente, te pago tu comisión. Eso es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque al final del día es como bajamos objeciones y como rompemos el hielo. Luego ya si es relación y quieres pedir un presupuesto para ir cubriendo gastos, para ir cubriéndote una campaña, lo que sea, ya es otro tema. Pero primero es tener tu modelo de negocio, tu plan de negocio para romper el hielo y para obtener financiación, ya sea de socios, de ti mismo también, el tener claro que sí cuadran los números, el marcarte objetivos, etcétera. Y si vas a un banco, pues todavía más, porque tienes que plantear un escenario muy atractivo y muchas veces, ya para acabar, desde una perspectiva más financiera o desde una perspectiva de cómo está el mercado financiero actualmente, muchos bancos, muchas financieras, lo que te dicen es, a ver, ¿tienes liquidez? ¿Tienes un cash? ¿Tienes un disponible que puedas aportar junto con tu inmueble, junto con tu propiedad? Si la respuesta es que sí, puedes realmente trabajar un estudio de mercado. ¿Para qué? No solo para la financiera, sino para un socio que te pueda capital para poder ir con la financiera. ¿Okay? Hay veces que tenemos que buscar esas maniobras que luego nos van a facilitar toda la estructuración financiera, toda la estructuración jurídica y toda la estructuración económica para poder avanzar. Os mando un abrazo, espero que os haya gustado. Para BNI, Adrián Momentum, Adrián Sánchez de PDC Investments.